Buenos días desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones y aquí en la congregación. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan. Gracias por los que me hablan. El Señor les bendiga también. Yo los bendigo y como dice alguno, le doy gracias por el conocimiento recibido. Yo también te doy gracias por haber visto estos videos. Y espero que te sean de provecho y edificaciones para tu vida, para tu familia, para tener una comunión más íntima y una relación y una conexión más amplia con el Eterno, ¿verdad? Es que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que es el Señor. Entonces, este día vamos a hablar, hermanos, hermanas, acerca del deseo. Puede ponerle como título el poder del deseo. El poder del deseo. ¿Ok? El poder del deseo, hermano. Fíjense, hermanos, hermanas, todo esto empezó con un deseo. Todo el universo empezó con un deseo, con el deseo del corazón del Eterno. ¿Cuál fue el deseo del corazón del Eterno? Crear un universo, crear una tierra, crear un ser humano. Él tuvo deseos. Primero, obviamente, tiene que venir un pensamiento a la mente, ¿verdad? Y ese pensamiento concibe un deseo. Podemos ver aquí el deseo del corazón del Señor. El deseo del corazón de Yahweh o de el Eterno, del infinito, del Ein Sof, el sinfín, fue crear en su megamente un pensamiento. De ese pensamiento vino un deseo. Él tenía en su corazón, en su esencia misma, que es el mismo Elohim, que no tiene ni forma, no podemos darle una forma, no tenía un nombre, no podemos decirle tampoco ser, es una esencia, porque ser significa alguien que fue creado, y él no tiene ni principio ni fin. Entonces es poderoso conocer a este rey, pero este rey, este Señor tuvo deseos en su corazón. Su voluntad es su deseo. Su deseo es su voluntad. Él deseó crear un ser humano, alguien que lo amara. Dice en el libro de Malaquías que él deseó tener una descendencia para él, tener hijos e hijas, ¿verdad? Que lo adoraran, que lo amaran, para tener una conexión directa, él con ellos y ellos con él. El creador con su creación con el creador. Quería tener una conexión, una comunión. Pero esa comunión tenía que ser con un libre albedrío. Decidir si por amor lo seguimos o no, ¿verdad? Entonces podemos ver en que el corazón del Señor le nació un deseo. Su voluntad empezó a crear, por medio de ese deseo empezó a crear todo lo que vemos en el universo, y empezó a crear todo lo que tú ves físico aquí, pero también lo invisible, lo que está en el lado de la espiritual o invisible. ¿Ok? Él empezó a crear cosas, pero primero tuvo un pensamiento, un deseo que le nació en su corazón de tener hijos, de tener hijas, de ser amado, porque él estaba solo en el universo. No hay nadie aparte del Señor, no había nadie aparte de él. ¿Ok? De esa esencia que es la nada y que es el sinfín, que es el todo. Entonces ahí el Señor empieza a crear. Pero todo nació ¿de qué? De un deseo. Y cuando le nació ese deseo, ejerció su voluntad, porque Él es la voluntad absoluta. Él puso su propia voluntad, amén, para poder empezar a crear todo lo que hay. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y empezó a hacer al hombre. Pero al hombre lo creó después de haber formado todas las cosas materiales que existen y naturales, ¿verdad? Después de haber creado todo lo material, el universo y todo lo que hay,
hasta el sexto día empieza a crear a Adán, a la humanidad, al hombre. Fíjense bien a dónde vamos a llegar. Y todo fue con un deseo en su corazón. Él deseó tener un reino, ¿sí? Y este reino en el que estamos viviendo, Él lo creó para Él ser el rey que iba a venir a reinar aquí, a la tierra. Pero obviamente, Él quiere que este reino terrenal sea un reflejo del reino espiritual. Y ahí es donde entra la diferencia. Que este reino físico, material y natural sea un reflejo del reino de los cielos. Amén. Y donde hay un reino de los cielos, en el reino de los cielos hay leyes que no pueden ser traspasadas, porque esas leyes las dicta el mismo Eterno. Bien, si aquí en la tierra Él la creó para que fuera un reflejo de su reino, del reino de los cielos, entonces entendemos por qué Yeshua decía: venga a nosotros tu reino. Y luego decía Yeshua: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes, decía Yeshua. Entonces empezamos a entender que lo que el Señor quería, el deseo que tenía en su corazón, era establecer un reino físico con personas físicas, con seres humanos, pero establecerlo con reglas, con leyes, de acuerdo a su voluntad, como es en los cielos. ¿Para qué? Todo el motivo era que el deseo del corazón del Señor, el deseo que había en su corazón, era tener esos hijos, esas hijas, para bendecirlos y darles todo su amor, toda su bendición, toda su bondad, porque Él es bueno. La palabra dice: Yahweh es bueno. ¿Qué quiere decir que Yahweh es bueno? Que su naturaleza es ser bueno, no puede cambiar, su esencia es ser bueno. Cuando decimos el diablo es malo, él al revelarse, su esencia se convirtió en maldad, ya es pura maldad, es ya su naturaleza. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno dice que Yahweh es bueno, uno está diciendo: su naturaleza, su voluntad es bendecirme a mí, es darme todo a mí, es que yo reciba todos sus beneficios. Él es un benefactor. ¿Para qué nos creó? Para hacernos beneficios. Por eso lo dice el Salmo 103. Amén. Dice la palabra en el Salmo 103, dice: Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favores y misericordias, Él es quien se hace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien te colma de beneficios, de bendiciones, porque Él nos creó para eso. Él estableció un reino aquí en la tierra, Él es lo que Él quería. Él es el rey, es la máxima autoridad, la majestad suprema. Y como Él reina en los cielos, Él quiere que se reine aquí en la tierra. Amén. Él quiere reinar aquí en la tierra. Él quiere ser el rey de aquí de la tierra, de los que moran en la tierra. Pero muchos no quieren el reinado de ese rey en sus vidas. Y nosotros, los que seguimos al Señor, deseamos que Él sea nuestro rey. Los israelitas en un tiempo dijeron: no queremos un rey, que no queremos al Señor, queremos un rey humano como las demás naciones, que nos gobierne y que nos dirija. Se rebelaron contra el Eterno. El que los estaba dirigiendo personalmente era el Señor. Y ellos dijeron: no, queremos tener un rey como las demás naciones. Y Yahweh dijo: está bien, le dijo al profeta Samuel. Samuel se enojó, el profeta, porque dijo: ¿cómo es posible? El profeta se enojó: ¿cómo es posible que estos quieran ser guiados y dirigidos por un ser humano y los está dirigiendo el mismo omnipotente?
¿Cómo es posible que se rebelen así? Se enojó el profeta. Pero el Señor lo calmó y le dijo, espérate, déjalos, está bien. Haz conforme a su voluntad, que escojan un rey, pero ese rey va a ser un dolor para ellos, un dolor de cabeza para ellos. El Señor les dio lo que le estaban pidiendo, y ese rey fue Samuel, y con Samuel les fue mal. Samuel fue ese Saúl, y con Saúl les fue mal en el tiempo del profeta Samuel. Entonces, el Señor, el propósito que hubo en su corazón, el deseo, te estoy hablando del deseo, hermano. Hay deseos buenos y hay deseos malos. El Señor, ¿por qué deseó hacernos? ¿Por qué deseó formar todo esto primero y después poner al ser humano sobre todo lo que creó? Deseó que el ser humano fuera, dice el amo de la creación. O sea, de lo que Él había creado. Lo puso como el regente de todo lo que Él creó. Le dijo a Adán, tú vas a señorear, tú vas a regir todo lo que hay. Como Faraón le dijo a José, tú vas a ser el primero después de mí en todo. Bueno, así el Señor le dijo a Adán, tú vas a regir, tú vas a señorear, tú vas a mandar, tú vas a gobernar en todo lo que hay. Fíjense el deseo del corazón del Eterno. Todo le nació aquí en su corazón a Él. Y dijo, yo deseo reinar sobre una creación. Deseo reinar, pero ¿sobre quién reinaré? Voy a ser al ser humano. Ellos me van a tener como un rey, me van a respetar, me van a honrar. Pero también lo hago porque quiero que sean mis hijos. Quiero tener una descendencia en quien desbordar, en quien derramar todo mi amor. Es una cosa, imagínese usted un torrente de amor líquido, hermano, que le avientan. Y en ese amor viene misericordia, viene bondad, viene belleza, viene el esplendor y la gloria de Él. ¿Me está entendiendo? Imagínese una cascada que sale así, cuando abren las compuertas de una represa, cómo se derraman las cascadas. Es lo que dice la palabra literalmente. Te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ese es el corazón de la voluntad del corazón del Eterno. Y le nació ese vivo deseo de crear, tener una creación en la cual Él reinar. Pero si no pone reglas, no es un reino. ¿Sí? Todo reino debe de tener reglas que lo rigen, normas que establece el rey. Las autoridades. Entonces la máxima autoridad, que es Yahweh, puso reglas, porque Él lo que quería es replicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Como es allá, es acá. Como es en lo espiritual, es en lo natural, en lo físico. Y creó un reino material. ¿De dónde lo hizo? De la nada. Él es Ain, nada. Y Él es Ein Sof, sin fin. Ein es sin, o sea, nada. Ein Sof, sin fin, infinito. Antes del infinito había nada. Y antes de esa nada, ¿qué es? Esa nada es el Señor, el que conocemos como Elohim, como el Todopoderoso. Esa esencia que no tiene ni forma, pero tiene una sabiduría, un entendimiento y un conocimiento que no hay límites. Él sabe todo y puede hacer todo. Ese ser así tan grande que Él sintió una necesidad en su corazón y un vivo deseo de crear algo, de crear un ser humano en el cual desbordar su amor, porque Él es puro amor. Dice la palabra Elohim es amor. Entonces, ese amor, ¿para qué lo tienes tú? ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que cuando tú tienes amor, cuando tú tienes algo, debes de compartirlo. ¿Me entienden? Eso es, para eso estamos creados. Él nos deposita deposita su amor en nuestras vidas, en nuestro corazón, y nosotros debemos de darlo. Él le nació la necesidad, está lleno de amor, estoy lleno de amor, dice el Eterno, y quiero, porque soy bueno, y porque soy compartido, y soy generoso. Amén. Y porque soy bueno, yo quiero compartirlo. La persona
que nosotros vivimos aquí en la tierra, los hijos del Eterno, estamos aquí para recibir ese amor y compartirlo. Amén. Ese fue el deseo del corazón del Eterno. Por eso quiere replicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Yeshua decía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos aquí en la tierra. O sea, que se hagan tus mandamientos, que se cree tu reino aquí en la tierra. Y gracias al Señor, que aunque la mayoría no creen, habemos un grupo de personas que creemos en esto y queremos seguir, si no bien perfectamente, pero queremos seguir los mandamientos del Eterno. Amén. Si bien no podemos a veces cumplirlos perfectamente, pero nuestro corazón, nuestra voluntad, procuramos hacer su voluntad. Y eso es lo que Él ve, es lo que Él mira. ¿Me explico? Entonces, ese vivo deseo que le nació en su corazón al Eterno, lo materializó. ¿Sí? No se quedó en deseo, hermano. No se quedó en deseo. El deseo que hubo en su corazón lo materializó. Dijo, voy a crear. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Hashamayim et baret. Los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Hubo un deseo de su corazón de crear. ¿Qué fue lo primero que hizo? Pensó. ¿Verdad? Él tiene todos los pensamientos habidos y por haber, Él sabe todo y conoce nuestros pensamientos. Pero Él tiene un pensamiento propio. Y nuestros pensamientos provienen de Él cuando estamos conectados con Él. Y si Él tiene deseos, nosotros tenemos deseos, pero nuestros deseos deben de estar conectados con Él para cumplir los deseos del corazón de Él. Los deseos de su pensamiento. Y los deseos de su pensamiento son bondad, son amor, son misericordia, son gracia, son paz. Amén. Eso es el propósito del Eterno. Crear un ser humano, crear una vasija, crear un vaso, un recipiente que recibiera, hermanas, que recibiera, un recipiente que recibiera todo lo que viene de lo alto. Amén. Dice de Yahweh procede el bien, de Él viene lo bueno. Amén. Porque yo, Yahweh, no quiero la muerte del impío. Yo, Yahweh, no quiero que te vaya mal. No quiero desgracias para ti, dice tu palabra. No quiero desgracias, no quiero destrucción. Entonces, el deseo de su corazón es crear un ser humano no para destruirlo, sino para bendecirlo. Y ese ser humano es una vasija. Tú y yo somos unas vasijas. Él dijo, voy a crear unas vasijas. ¿Ok? Porque ¿en dónde voy a derramar yo mi amor? Y creó unas vasijas. Y en estas vasijas puso un espíritu y un alma. Amén. Y estos son recipientes. Por eso hay vasijas las vasijas que están vacías del Señor no han sido llenadas de su amor. Las vasijas que no están abiertas, no han quitado la tapa para recibir la bendición, no son llenadas de su amor. Y por eso hay vasijas de honra y vasijas de deshonra, como dijo Pablo. ¿Recuerdan? Vasijas para honra y vasijas para deshonra. Pero todos somos vasijas. Pero aquí lo que quiere el Señor es derramar su amor líquido, su bondad, su misericordia, su benignidad. Y nosotros debemos de ser esos recipientes y listos para recibir eso. ¿Cuál es la tapa que nos estorba para recibir eso? ¿Qué es la tapa de este recipiente? Mi tapa puede ser mi orgullo, mi soberbia, mi lujuria. ¿Me está entendiendo? La mentira, el engaño. ¿Ok? Que no nos dejan recibir el amor del Señor. Pero cuando nosotros vamos y nos humillamos, esa tapa es quitada. Cuando dejamos atrás todo eso y empezamos poco a poco a recibir esa llenura. Esa llenura nos convierte en una vasija útil, como la vasijita de la viuda que tenía el aceite, y empezamos a vertir o a verter sobre los demás, sobre las demás vasijas que están vacías. ¿Sí? Bien.
Entonces, estamos viendo que todo nació ¿de qué? De un deseo, del corazón. Pues nosotros como seres humanos también tenemos deseos. Pero lastimosamente cuando el ser humano nace, crece, que no está guiado y dirigido en el conocimiento del Señor, tenemos deseos, pero los primeros deseos que empiezan en todo ser humano traemos eso. Esa naturaleza son deseos negativos y contrarios a la voluntad del Eterno. Siempre vamos a tener desde que creemos esos deseos. Deseamos cosas físicas, ¿por qué? Deseamos comida, deseamos sexo, deseamos tener una familia, deseamos cosas materiales y cosas palpables que vemos. ¿Sí? Esos son los primeros deseos que todo ser humano tiene. Pero a medida que uno empieza a conocer al Señor, ya no es lo principal eso, sino que lo principal ahora es recibir más de Él, llenarte más de Él y empezar a asemejarte, a hacerte semejante a Él, a la imagen de Él. Por eso la palabra dice, y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. Ese fue el propósito principal del Señor, crear al hombre y que fuésemos hechos a su imagen y semejanza. El pecado desvirtuó, el pecado quitó todo eso que tenía Adán y Eva, toda esa imagen del Eterno fue desfigurada, pero Yeshua nos restaura para volver a configurar y refigurar esa imagen que había sido deteriorada y volver a la imagen primigenia, es decir, a la primera imagen que teníamos con el Eterno. ¿Entendiendo? El deseo del corazón del Señor, wow, hermano, si nos permitiera entrar a conocer sus deseos, ¿sabes qué? No terminaríamos de gozarnos, de ver ese amor, de percibir ese amor, de percibir esa presencia amorosa, bondadosa. Dijo Pablo que su benignidad nos guía al arrepentimiento, o sea, a buscarlo. Por su benignidad. ¿A poco no ves lo bueno que es contigo y cuando haces algo que no está bien, inmediatamente lo buscas porque sabes que le fallaste y reconoces lo bondadoso que es y empiezas a ver más la grandeza, más la bondad, más la benignidad del Señor y empiezas a ver más tu bajeza y empiezas a ser humilde? Amén. Amén. Entonces, este es el propósito. Nosotros no estamos siguiendo, hermanos, una religión. Nosotros estamos siguiendo a aquel que tuvo un deseo en su corazón de crearnos, amén, de crear este mundo, y para que viviéramos para Él. Amén. Pero el Señor creó al primer hombre sin mancha, sin pecado. El pecado fue el que destruyó esa imagen, pero ahora ya está devolviéndole el Señor a través de Yeshua, ¿verdad? Cuando empezamos con Yeshua, empieza nuevamente la restauración de aquel hombre que había sido desfigurado, amén, y que había sido destruido por el pecado. Empiezan a levantarse las ruinas aquellas de aquel hombre, amén. Cuando empieza el hombre a rectificar su camino, empieza a meditar y a reflexionar, amén, y empieza a ser agradecido con el Eterno, a reconocer sus fallas, sus errores, sus pecados y maldades y recomponer el camino, y ahí es cuando nosotros, hermanos, empezamos una elevación hacia lo alto, amén, hacia el Eterno, que nunca vamos a llegar hasta donde está Él, pero la elevación más alta que podemos alcanzar es parecernos y hacernos a su imagen, es decir, a lo que Él deseó en su corazón que nosotros fuéramos, como Él nos ve. Desde antes, desde siempre, Él en su mente tuvo el deseo: voy a crear a este ser humano va a ser santo, va a ser limpio, va a ser obediente, va a ser poderoso, va a resistir el pecado y la maldad, va a vencer todas las circunstancias adversas que vengan a su vida. ¿Ok? Él ya sabía todo lo que se iba a desencadenar, pero precisamente por eso es un hombre de carne y hueso, porque sabía que ese hombre, con la ayuda de Él, iba a vencer toda circunstancia, iba a vencer al diablo, iba a vencer al mundo, iba a vencer la carne.
Ajá. Y creó un camino para llegar a Él. Una escalera para llegar a Él. Creó el mundo, pero dijo: ese va a ser un mundo caído, pero aquí les voy a dejar mi camino para llegar a mí. Y entonces empezamos a conectarnos con la palabra, empezamos a conectarnos con el Espíritu, y empieza a guiarnos el Señor y nos dice: este es el camino, andad por él. Estas son las sendas, camina por ellas. Y nos empieza a guiar en el camino. Ajá. El Señor creó un camino para llegar a nosotros desde lo alto, desde donde Él se encuentra. Es decir, estoy hablando figurada, o sea, en un sentido figurado, porque no existe ni lo alto ni lo profundo para Él, y no existe nada de eso. Pero para nosotros, para darnos una idea, ¿verdad? Lo alto quiere decir Él es, no hay nadie más alto que Él. Él es el todo. Entonces, Él creó ese camino para llegar a nuestras vidas. Lo hizo con sabiduría. Él es la corona, lo hizo con sabiduría. Lo hizo con conocimiento y con inteligencia, con entendimiento. ¿Ok? Lo hizo con poder y lo hizo con bondad. Con una belleza espiritual lo hizo. Él es hermoso espiritualmente hablando. Él es victorioso, poderoso. Lo hizo con victoria. Y lo hizo con esplendor y con honor y gloria, como Él es. Él puso un fundamento. Fundó la tierra sobre la justicia. Fundó la tierra sobre la verdad. Amén. Y estableció este reino para que fuera una réplica del reino de los cielos. Y nos mostró ese camino, nos lo dejó. Y ese camino nosotros tenemos que transitarlo hasta llegar a lo alto. De allá para arriba, y nosotros tenemos que ir de abajo hacia arriba. Él de arriba hacia abajo y nosotros de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos que empezar aquí en el reino y ponemos un fundamento. Amén. Y empezamos a conocer la victoria y empezamos a recibir el honor y la honra. Ajá. Y empezamos a ser bellos espiritualmente. Y empezamos a ser bondadosos. Y empezamos a conocer el poder que nos da con su Espíritu. Y empezamos a recibir entendimiento y conocimiento. Y llegamos a sabiduría. Pero ya no podemos llegar a Keter, a la corona, porque ahí está Él. Él es incognoscible. No lo podemos conocer ahorita como estamos plenamente a Él, ni lo vamos a conocer. Porque si lo hiciéramos entonces, si lo supiéramos, Él no sería Elohim. Él no sería el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todo lugar. Él no sería. Hay cosas que nunca vamos a entender, ni aquí ni en la otra vida, porque no hay nadie más grande que Él. Pero las leyes, lo que Él estableció, eso sí debemos de interesarnos nosotros para conocerlo y empezar a caminar en esas leyes. Entonces hay un vivo deseo en su corazón. Hubo un pensamiento en esa megamente. Empezó a crear, ¿ok? Y el propósito era que Él quería derramar su amor en el ser humano. Él quería derramar su bondad, su gracia, su misericordia. Él quería derramar todo lo bueno de Él. Entonces, ¿por qué el ser humano a veces no recibe todo lo bueno de Él, todo ese amor? Porque somos vasijas, y somos vasijas que no estamos llenos a veces de su presencia. Cuando una vasija está tapada, hermanos, escucha, cuando una vasija está tapada, si tú te metes adentro de la vasija, ¿cómo está ahí adentro? ¿Está clarito o está oscuro? Hay oscuridad en la vasija. Cuando tú abres la vasija, ¿qué le entra? La luz. Se llena, por así decirlo, de luz. Dice la palabra, esa luz verdadera vino al mundo. ¿Quién es? Yeshua.
esa luz verdadera vino al mundo. ¿Quién es el mundo? Tú y yo. No está hablando de las cosas físicas, está hablando de nosotros. Somos un mundo, somos una humanidad, somos Adán y fuimos creados para ser llenados ¿de qué? De su luz. Pero cuando ya se llena de la luz, la oscuridad se disipa. ¿Ok? Entonces tú esa luz la empiezas a emanar. Amén. Por eso Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? La vasija tapada o la vasija que está abierta para recibir la luz. Bueno, todo esto tiene conexión. Yeshua dijo que Él es la luz verdadera. Dice, yo soy la luz del mundo. Es la luz de nosotros. Y luego dice, ya cuando empiezan a caminar con Él y empiezan a conocerlo más y empiezan a buscarlo, entonces dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes ya están llenos, ya recibieron mi luz. Ahora ustedes se van a convertir en luz para ir a aquellas vasijas que están en oscuridad. Oscuridad significa tinieblas. Oscuridad significa noche. Y en la noche se mueven todas las aves aborrecibles. Se mueve todo lo malo. Los ladrones roban la mayoría de las veces de noche. La maldad se mueve en la noche. La fiesta en los antros de vicio se mueve en la noche. ¿Verdad? En la noche salen los murciélagos. En las noches andan los sapos, las ranas. Estoy hablando espiritualmente. En la noche andan los sátiros. En la noche anda Lili. En la noche anda la lechuza, anda el búho. Entonces, esto simboliza el Sitra Ahará, el lado oscuro, el otro lado. Y mientras la vasija esté así tapada y no se abra a recibir la luz, va a estar llena de eso. Pero cuando la vasija se destapa, se quita la tapa de la vasija, es llenada de la luz. Y las tinieblas y la oscuridad se disipan. Bendito es el Eterno, ¿verdad? Esta es sabiduría de lo alto, hermanos, porque así creó el Señor el mundo. Entonces, ¿pero qué nos quiere decir? Tiene que tener algo para mí en esto. Esta no es una historia de conocimiento nada más, que tiene que tener algo para mi vida. ¿En qué me sirve? ¿En qué lo aprovecho? Pues que, hermanos, todos tenemos un deseo en nuestro corazón. Pero el deseo de algo que tienes en tu corazón, el Señor lo quiere conceder. El Señor, sin lugar a dudas, te quiere conceder los deseos de tu corazón, escrito está. Él concederá los deseos de tu corazón. Pero te voy a decir una cosa. Un deseo, como lo trata la Torá, la Biblia, como lo hace ver, hay deseos buenos y deseos malos. Un deseo malo y un deseo bueno pueden ser fervientes. ¿Me entiendes? Que lo anhelas con tu corazón. Muchos anhelan con su corazón tener dinero y riquezas, pero para ir a despilfarrarlas y divertirse. Otros desean en su corazón, tienen un deseo ardiente de tener riquezas para bendecir a los demás. Unos desean tener cosas, pero para hacer de bendición. Esos son los deseos del corazón del Padre. Cuando tú tienes un deseo para bendecir a la humanidad, para amar a tu prójimo, para bendecir a los que necesitan, para bendecir a tu familia, ¿estás entendiendo? Ese deseo viene del Eterno. Pero para recibir esa bendición,
esa buena voluntad, esa bondad del Eterno para bendecirlo, quiero decir, para recibirlo, esa bendición, necesitamos tener un deseo. Y no cualquier tipo de deseo, sino un deseo ferviente, un deseo con una necesidad imperiosa de recibirlo, quererlo, anhelarlo. Las bendiciones de Yahweh se anhelan, hermanos, se desean fervientemente, pero quitando todos los deseos que quieran pervertir esos buenos deseos. Es decir, a veces pedimos en nuestro corazón y decimos, quiero para esto, para lo otro. Por ejemplo, quiero bendición económica. Y decimos, yo lo voy a usar para ayudar a fulano, sultano, quiero hacer el bien, quiero ayudar a la congregación, quiero el ministerio, etc. Pero tú mismo debes de saber, a veces piensa así la gente, pero dentro de esa persona, dentro de su pensamiento, está pensando en lo otro. Está pensando, hay una lucha, está pensando sí que va a ayudar, pero está pensando, voy a tener mucho dinero, me voy a divertir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Me explico? Y no está mal, pero no es necesario que te dominen esos deseos malos, sino lo que debe de imperar es el deseo fuerte, vigoroso, que vas a poner en primer lugar la voluntad del Eterno. ¿Para qué te da el Señor las cosas? Para que tú seas de bendición a otros. Es lo que hizo Yahweh. ¿Para qué creó al mundo? Elohim. Para dar, compartir de su amor, compartir de su bondad. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que Él no es egoísta. Y si queremos parecernos a su imagen y semejanza, no debemos de ser egoístas. El egoísta busca para sí mismo, es una vara, busca para sí. ¿Verdad? Pero el que es generoso, bondadoso, tiene el corazón del Padre, tiene el corazón del Creador. Amén. Porque recibe y comparte. Esa es una ley, hermano. Viene de lo alto y te dan, recibes y compartes. Señor toma esa buena acción de allá arriba, empieza a volver el ciclo. Te da, recibes y compartes. Va hacia arriba nuevamente esa acción, te da, recibes y compartes. Y bendices. Entonces todos los deseos de tu corazón, cuando tú tienes esa buena manera de pensar, te van a hacer daño. Todo lo que deseas en tu corazón. Porque el Señor conoce el corazón y Él sabe cuáles son los deseos verdaderos. Y por eso a veces hay cosas que no concuerdan, que no, es decir, tu corazón no concuerda a veces mi corazón con el corazón del Padre. A veces tenemos todavía sentimientos egoístas aquí y no somos desprendidos y tenemos algo de avaricia, de codicia, y el Señor no le puede dar a una persona codiciosa. El Señor no le puede dar a una persona egoísta. El Señor le da a aquellos que quieren compartir su amor, su bendición con los demás. ¿Ah? Por ejemplo, si el Señor te quiere a ti bendecir con un regalo espiritual, sanar a los enfermos, por ejemplo, el don de sanidades, si te quiere dar el don de sanidad, pero si tú no lo anhelas, si tú no anhelas ver sana a una persona, si tú no sufres cuando esa persona está sufriendo, si tú no anhelas y deseas ese don para poder sanar a esa persona por amor, por misericordia, para no verlo sufrir, porque es una vasija, es una creación del Eterno, entonces no te va a hacer daño. ¿Me explico? Amén. Tienes que tener esa necesidad, ese amor de bendecir a los demás, así es, ese deseo. Desearlo con todo tu corazón, pero el propósito, por qué lo deseaste, es lo que importa. Cuando tú deseas algo, tú puedes crear algo.
Lo que pasa es que muchas veces se queda en mero deseo. Es bien sencillo explicarlo eso. Voy a hacer esto. Dices, voy a hacer esto. ¿Y cuándo? Muchas veces, hermano, deseas algo y te pones a pensar. Y sí, si pongo este negocio, y si le hago así, si pongo aquello, sí, lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? No basta con el deseo. Tiene que llegar la acción. Hacerlo. ¿Me explico? Es lo que el Señor pone en tu corazón, pero tú no lo has entendido. El Señor te pone en tu corazón, se te vienen ideas aquí y dices, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Me entienden? Ahora, lo que tú deseas aquí tiene que ir acompañado de un deseo no egoísta, sino para compartir. Por ejemplo, vamos a ponerlo en una persona que quiere poner un negocio, una empresa. Si esa persona piensa en recibir nada más y llenar su casa de lujos y irse de vacaciones, etcétera, ¿verdad? Nada más en lo terrenal, en lo mundano, en lo material, entonces puede que lo logre, pero no le va a servir de nada en lo que verdaderamente es importante, es decir, en la vida eterna, en el mundo espiritual, en lo que es relevante en el reino del Señor. Entonces, esa persona, si piensa de otra manera, es un hijo del Eterno, dice, yo voy a tener una empresa, ¿sí? Porque de ahí vamos a hacer crecer el reino de los cielos, vamos a extender la palabra, porque de ahí voy a contratar gente y de ahí va a comer una familia, voy a bendecir a una familia que está trabajando. No lo voy a usar a ese empleado para que nada más me esté dando. ¿Me explico? Ese no es el afán de verlo. No voy a tener un burro ahí trabajando. Tú tienes que verlo como un ser humano creado por el Señor y amarlo. Para eso lo haces. ¿Me explico? Esa es la manera. Lo pones a trabajar. Sí, le das trabajo no para que te sirva para llenarte tú, sino le das trabajo porque estás viendo que de ahí va a sacar para bendecir a tu familia. Y lo vas a apoyar y lo vas a ayudar, y si es posible, cuando ya tenga tiempo, le vas a ayudar a poner un negocio. ¿Estás entendiendo? Esto debe de ser entre los hermanos, entre el pueblo del Señor. Pero todo empieza como el Señor, con un deseo. Él nos enseña, estamos hechos a su imagen y semejanza. Pensó, deseó, con todo su corazón dijo, quiero tener hijos e hijas, que me amen, que me adoren, que me sirvan. Sé que no van a ser perfectos, pero sé que cuando se resbalen se van a levantar y me van a seguir, me van a decir, papito, perdóname, me van a seguir. ¿Entienden? Eso es lo que ve el Señor, ese es el corazón que ve, como el de David, que David resbaló, él sí cayó, pero él se levantó humillado. Y el Señor dijo que tiene un corazón conforme al de él, porque se arrepintió. Amén. Entonces tienes un deseo en tu corazón de ser un benefactor de otros, como el Señor es un benefactor tuyo. Un bendecidor de otros, como el Señor es un bendecidor que te bendice a ti. Amén. ¿Sí? Entonces, pero si esa persona quiere poner un negocio, quiere hacer algo para ser rico, para bendecirse, para estar lleno, como el pobre necio, ¿verdad? Que dijo Yeshua, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Esta misma noche vienen a pedirte tu alma. ¿Quién te ha dicho que vas a vivir un minuto más? ¿Quién te ha dicho que vas a vivir 10 años más? ¿Quién te ha dicho que vas a vivir? Si ahorita mismo estoy dando la orden de que vengan por tu alma. Entonces ya estamos conociendo el propósito. ¿Para qué? Fuimos creados por el deseo del corazón del Señor, pero fuimos creados con un propósito. Amén. Para ser bendecidos, ser de bendición. Amén. Entonces, estos son pasos prácticos que te estoy diciendo para recibir la bendición en de emprendimiento, en un negocio, en un trabajo, etc. Son pasos prácticos porque el Señor es lo que va a ver el corazón sincero de la persona que dice, yo quiero hacer esto porque quiero bendecir el reino, porque quiero que sean bendecidas las personas que van a trabajar para mí y porque quiero bendecir a los que me van a comprar también. ¿Me entienden? Amén. Y porque voy a hacer sedacá, voy a hacer ayuda, voy a bendecir a los que necesitan. Cuando el Señor ve todo esto en el corazón, que es sincero,
No nada más lo dice para aparentarlo, sino que es sincero, porque ve la necesidad de esa persona que quiere trabajar, ve la necesidad de los que no tienen dinero y les quiere dar, ve la necesidad que hay en la congregación y quiere aportar. Cuando él ve esto, que es el mismo reflejo de su corazón en un ser humano, él empieza a derramar bendición hasta que sobra y abunda. Y esta es una revelación, porque cuando tú ya tienes ese deseo conforme al corazón del Señor, ¿qué fue después de que él deseó hacer algo? Lo creó. O sea que tú puedes crear. Con tu corazón, con tu deseo tú puedes crear. Eres creador. Un ejemplo es lo que te estoy diciendo ahorita, un negocio, tú eres un creador. Te nació un vivo deseo en tu corazón, ese es el poder del deseo. Un vivo poder en tu corazón, y ese poder iba acompañado de amor porque tú vas a recibir aquello que anhelas, pero para hacer bendición a otros. Entonces, cuando ya te vino ese vivo deseo, tú, Señor, yo quiero esto, voy a hacer esto porque voy a ser de bendición, Señor, yo lo quiero, lo anhelo, lo creo, lo tengo. Tú dijiste, en tu nombre lo recibo. Y cuando ya lo deseaste, lo pensaste, lo deseaste, viene el momento en que tienes que accionar. Empezar a hacer aquello que ya tienes en tu corazón con todo tu deseo. El deseo es lo que te lleva a hacer cosas, hermano. Si tú no tienes deseo, hermano, si tú no tienes deseo no vas a hacer nada. Nosotros somos motivados nada más por nuestros deseos. ¿Por qué trabajas? Dice la palabra, trabajas por el deseo de comer. Porque necesitas comer, tu cuerpo te pide comer, tu cuerpo te pide vestirte, tu cuerpo te pide y tu cuerpo te pide ayudar a la familia. Si tienes familia, darles de comer, mantenerlos. ¿Me estás entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿En qué entonces? ¿Dónde está el asunto? En el deseo. Pero el deseo debe de ir acompañado de estos ingredientes. Libre, o sea, de amor, de bondad, de generosidad, de ser un benefactor, de ayudar a los demás, etcétera. ¿Me explico? Y debe de ser libre de ¿qué? De avaricia, debe de ser libre de codicia, debe de ser libre de egoísmo. No nada más decir yo lo mío es para mí, es para mí, para mí, para mí, para mí. Ese es el yo. Tenemos que despojarnos de ese yo. Amén. Y ver a los demás. Ya no soy yo, es él. ¿Me explico? Es ella. Es él el que necesita. Amén. Y entonces empezamos a parecernos al Señor. Una verdadera imagen del Señor. Y los demás van a ver a Yeshua en ti. ¿Qué hacía Yeshua? Bendecía a los que necesitaban. Él conocía esta ley porque Él mismo es la ley. Él mismo es la palabra, Él mismo es la Torá. La ley que se resume, dijo, de todas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esta es la segunda, dice, y es semejante a la primera. Ama a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero la segunda es parecida, dice, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros decidimos despojarnos del egoísmo, es cuando empieza el Señor a mover su mano y tú vas a empezar a ver, cuando tú deseas hacer algo, cuando tú anhelas hacer algo, emprender algo, cómo las cosas se van armando, cómo se van poniendo. Ajá. Entonces quiere decir, te está diciendo el Señor, vas en el camino correcto. Tú empiezas a ver señales. ¿Me explico? Y entonces tú empiezas a elevarte, tanto espiritualmente como en lo secularmente, te empieza a elevar el Señor. Es lo que dice la palabra en el libro de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Pero por qué prospera? Un enfermo, ¿qué desea?
la sanación, la sanidad. Un pobre que desea. Pero ¿por qué a veces no llega esa riqueza? ¿O por qué no llega esa sanidad? Porque no se han deseado verdaderamente. Si yo anhelo sanarme, si yo anhelo ser curado, si yo anhelo que el Señor ponga su mano sobre mí y quite de mí la enfermedad, por más terrible que le parezca a la persona, si lo anhelo con mi corazón, el Señor está diciendo, estoy viendo tu corazón, estoy viendo el anhelo de tu corazón, pero ¿qué vas a hacer después de que te sane? ¿Me explico? Entonces el anhelo del corazón, el deseo del corazón debe de venir acompañado, ¿sabes de qué? De que cuando ya seas sanado, vas a vivir para el reino del Señor, para la gloria de Él, para obedecerle. Y es lo que muchos no hacen. Aunque el Señor ha sido misericordioso, los ha sanado aunque no se han comprometido, o aunque se han comprometido y no lo cumplen. Amén. Porque el Señor es lento para la ira, entonces da un tiempo. Hay personas que sí recapacitan y vuelven al Eterno, pero hay otros que no. Y el Señor habla de una manera, y el Señor habla de otra manera, y el Señor te pone una alabanza, y el Señor te pone una predicación, y el Señor te pone un hermano que te habla, y el Señor es lento. ¿Sí has visto? Es lento. Pero si la persona la toca el Espíritu y reflexiona, es todavía más bendición. ¿Por qué? Porque la persona, aunque había sido tentada de muchas maneras, reflexionó y es de grande estima y valor delante del Señor. Entonces nosotros, hermanos, para recibir y crear cosas, necesitamos un ¿qué? Un deseo. Diga, yo necesito un deseo, pero un deseo ardiente de recibir la bendición de lo alto, la bondad del Eterno, la gracia del Señor, el favor de Adonai, para ser de bendición. Es desde el propósito. ¿Entendimos? Entonces, es algo glorioso conocer esto. Porque entonces tú ya sabes cuál es el verdadero propósito en la vida. Hay gente que ni siquiera se pregunta por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, para qué nací, a qué vine, a qué me trajo el Señor. Y es triste vivir como una vasija en oscuridad. Pero cuando te llega la luz, ¿cómo cambias? ¿Cómo te transformas? Las tinieblas se disipan. La luz significa entendimiento, conocimiento, sabiduría, pero también es motivo de gozo, porque conoces a tu Creador, conoces por qué te hizo, para qué te hizo, por qué te formó. Para ser bendecido, para ser de bendición, para ser un bendito, pero con un propósito, de que seas de bendición a otros, de que bendigas a los demás, de que ese amor que se ha derramado líquidamente en abundancia sobre tu vida, tú lo entregues a otros, al pordiosero, al necesitado, al enfermo, al que está cautivo por el diablo. Amén. Es una cosa tan hermosa conocer al Señor, hermano. Esto que te estoy dando a entender, y más conocimiento que vas a ir adquiriendo mucho más, vas a conocer las cosas profundas del Eterno, lo espiritual más y más. Esto te acerca más a lo espiritual, porque la persona que no se asemeja a la imagen del Señor no es una persona espiritual. Pero empezamos a adquirir los atributos y las virtudes del Eterno, entonces nos parecemos a su imagen, nos hacemos a su imagen. Y te conviertes en un creador. ¿Tú sabes que el Señor quiere que seamos creadores? ¿Por qué te dio la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento? Para crear. Pero cuando creamos, ¿cuál es el motivo para crear? ¿Cuál es el deseo que tú quieres para crear algo? Para crear un negocio, un trabajo, algo. ¿Cuál es el deseo? ¿Sabes cuál es el deseo? O es egoísta
o es un deseo puro y limpio? Bueno, porque si no, fíjate, todos los motivos del corazón del ser humano que no quiere seguir al Eterno son unos deseos, es un anhelo para yo, para mí, egoísta, ¿verdad? Es que quiero tener, ¿para qué? Para comprarme un carro. Pero no quiero tener para darle de comer y comprarle un pollo a una persona que necesita de comer. Pero quiero un carro de 300,000, 400,000 pesos. ¿Me explico? Pero está mal si tú no anhelas nada y no deseas. Porque como el Señor deseó ser un rey, ser un padre para nosotros, ser de bendición para nosotros, así tenemos que anhelar nosotros ser reyes aquí en la tierra, gobernar. ¿Me explico? Recibir la bendición. Tienes que ser una vasija abierta para ser llenado de su favor, de su bendición, hermano, para que la des a otro. Tanto bendición espiritual como bendición material, económica. Si tú tienes en tu mente, si no deseas tener dinero, no la vas a tener nunca. Si tú deseas estar en ese lugar que estás ahí, nunca vas a prosperar, porque no hay un deseo. ¿Cuál es el deseo de un deportista, hermano? Es ser un campeón, ¿sí? Es ser el primero, es recibir una medalla de oro, de plata, de bronce. Para eso se preparan, amén, para eso trabajan fuerte. Pero ¿qué hubo en su corazón primero? Un pensamiento, exacto, y un deseo. Pensó, yo puedo ser, a lo mejor vio una carrera cuando estaba chico, cuando estaba, ¿verdad? Vio una carrera de 100 metros planos y dijo, eso le gustó, yo quiero ser como él. O como aquel futbolista quiero ser. Ajá. De chico, ¿qué tuvo que hacer desde pequeño, desde chico? Primero lo pensó, ¿verdad? Ay, yo quiero ser. Y luego dijo, deseo ser como él, quiero ser como él, anhelo ser como él, yo voy a ser como él. ¿Me entienden? Pero si no tienes un anhelo, ¿con qué trabaja el Señor? El Señor necesita materia prima. Esta taza fue creada ¿con qué? Con materia prima, con barro o con arcilla o con lo que la hayan hecho. Me explico, la materia prima, pero no está vacío o así estaba. ¿Estaba así, hermanos? ¿Qué era? Era una bola informe, sin forma de barro. ¿Me explico? Pero hubo un pensamiento y hubo un deseo de hacer la taza, de hacerla una vasija. Pero ese deseo no se quedó en deseo, dijo, lo voy a hacer, y se puso a trabajar sobre la materia. ¿Está entendiendo? Quiero poner este negocio. ¿Qué tienes que hacer? A ponerte a trabajar sobre esa materia. ¿Cuál es la materia? El deseo que tienes. Pero ese deseo lo quieres ver materializado. Y entonces cuando lo materializas, creaste algo. Eres un creador. El deseo del Señor es que tú seas una persona creativa, una persona creadora. A la misma imagen de Él, que yo sea creador. Yo oro, hermanos, con el Señor. Y yo lo que quiero crear aquí, y es mi deseo, ¿me entiendes? Es una congregación. No un templo, no un edificio, una congregación de templos vivientes que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Pero que sea una congregación vencedora, próspera, sana, victoriosa. Es el deseo de mi corazón. Cuando yo oro al Señor por ustedes, así oro. ¿Me estás entendiendo? Y que esta congregación, este ministerio, hasta lo último de la tierra se expanda. Es el deseo y anhelo de mi corazón. ¿Y qué hay que hacer para eso? Trabajar. ¿Entienden?
¿Cómo empieza el trabajo? Nuestros deseos de hacerlo, venimos a orar. Amén. Los que no pueden venir están trabajando en su casa a orar. Amén. Y luego ponerlo por práctica. Si yo quiero que la gente venga, si yo quiero que la gente conozca al Eterno porque es para la gloria de su nombre, ¿qué hago? Empiezo a evangelizar, lo que se conoce como evangelizar. Hablar a las personas, llevarles folletos. Ese es el trabajo. Amén. Y lo vamos a ver materializado. Porque con un alma que se salve o con un alma que vuelva, dice que esa persona es sabia porque salvará a alguien del infierno. Wow, qué tremendo. Y una vida es un universo. Una sola vida es un universo. Por causa de un hombre creó el Señor todo lo que hay. ¿Entienden qué tan glorioso es esto? Y ese fue el amor del Señor. Y dice, ustedes van a ser creadores conmigo. Alguien me dijo, no, nosotros nada más somos siervos, sí, pero nos hizo creadores. No, eso es Dios, te estás creyendo Dios, no. Él dijo que ustedes son Elohim. Quiere decir creadores, jueces, poderosos. ¿Y cómo me lo demuestras? Te lo voy a demostrar. Sí. ¿El Señor creó un hombre y creó una mujer o no? Él no pudo crear millones de hombres y mujeres. ¿Pudo crearlos a la vez ahí juntamente con Adán o no? ¿Por qué creó un hombre y una mujer? Porque quería que le ayudaran en la creación. ¿Me explico? ¿Quiénes son los que ayudan a que nazca un niño? Pues la pareja, cuando tienen su relación sexual. Amén. Nace una criatura, ellos son co-creadores juntamente con el Eterno. El Eterno no necesitaba que se unieran así para tener hijos. Él hubiera creado un montón de personas y hubiera dicho, a el que quiera que me adore y el que no quiera que me adore, ¿verdad? Con su propia voluntad. Pero ¿qué hizo el Señor? Creó un hombre y una mujer. Digo, prácticamente ustedes van a ser co-creadores conmigo. Van a ser co-creadores de la vida. Yo voy a poner el alma que envió de Arabot y ustedes van a poner la semilla. Es lo mismo así. Yo te voy a bendecir tu trabajo, tu negocio, lo que tú emprendas, si tú quieres crecer, lo que tú emprendas en grande. Pero yo voy a poner la bendición y tú vas a poner la semilla. ¿Me explico? El pensamiento, el deseo de tu corazón y el trabajo que vas a hacer. Amén. Bendito es el Eterno, porque, hermanos y hermanas, tienes que creerte tú, en tu corazón, que puedes crear cosas. La oración nos fue dada, hermanos, no solamente para orar, sino para crear. Esa es una parte. Cuando tú deseas en tu corazón, tú oras, ¿sí o no? Le oras al Eterno con tu corazón. Si tienes un anhelo grande en tu corazón, pero un anhelo verdadero, y son deseos y anhelos limpios, libres de egoísmo, libres de vanagloria, entonces el Señor te va a dar conforme a los deseos de tu corazón, que son limpios, y te va a empezar a bendecir. Y tú vas a saber y vas a conocer, como dice la palabra, que ved y gusten y vean que Yahweh es bueno. Entonces ahí vas a gustar, vas a ver y a gustar que Yahweh es bueno. O sea, gustarlo, vas a probar. Yo lo amo mucho porque he probado mucho su amor y misericordia, hermanos. Y ustedes también, pero a veces no lo ven o no lo vemos. Gustad y ver que Yahweh es bueno, dice la palabra. Vean y gusten que Yahweh es bueno. Tienes que disfrutar.
Pero para disfrutar eso primero tienes que desear. ¿A cuántos le gustan las frutas aquí? ¿Le gustan las frutas o no? Cuando tú agarras una manzana o un mango, también delicioso al que le guste. Tú lo chupas y sabe bien rico, lo comes. Estás gustando, estás viendo que es una delicia, es bueno. Y estás probando su misma naturaleza. Sabe a mango, es dulce, es delicioso. Bueno, así es Yahweh. Cuando tú pones en práctica esto que te digo, un deseo, un anhelo ferviente en tu corazón, deseas eso, como deseas un mango, una manzana, deseas un negocio, deseas un carro, te lo va a dar el Señor. Una casa, te la va a dar el Señor. Pero ¿qué deseos tienes, hermano? Ya te dará los deseos de tu corazón. Pero aquí también entra otra cosa. El Señor no creó cualquier cosa pequeñita, Él creó una cosa grande, porque los pensamientos de Yahweh son grandes. Tienes que poner tus deseos, no unos deseos bajitos, sino tus deseos tienen que ser altos. Todo deportista y todo equipo, cuando se meten a entrenar, cuando empiezan a entrenar, a hacer pretemporada, para empezar, cuando va a empezar las finales, cuando van a llegar, están pensando ellos, no en que van a quedar en 10º lugar ni en último. ¿En qué están pensando? En que van a ser campeones, que van a ser el primer lugar. Amén. Y se esfuerzan lo máximo. Así debemos de ser, hermanos. Amén. Tú eres un vencedor cuando haces esto, aún sin haber recibido todo, pero ya está. Entonces, cuando tú oras, la oración no nada más es para ir y decirle: Señor, ayúdame en esto, te pido esto. Al estar pidiéndole tú al Señor, con fe y creyendo, no estás pidiendo. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás creando. Si quieres un negocio, ¿sabes qué? Y lo tienes en tu mente, en tu corazón y lo anhelas, tú estás creándolo. ¿Me explico? Ya lo creaste. No lo vas a crear, ya lo creaste. Es lo que quiero que entiendas, hermano, hermana. Pero ten algo en la mente, hermano. ¿Tienes en la mente algún negocio, hermano? No. Bueno, ¿quién tiene en la mente algo grande, levantarse? Amén. Tienes que tener ese vivo deseo. Porque si no, no sirve de nada, nada más desear o medio desear, no. Entonces, ¿qué haces con el deseo? Tú creas, como Yahweh deseó y creó. Te voy a decir una cosa, esto se lo aprendí. ¿A quién crees? Al Peji, Andrés Manuel López Obrador. Yo se la oí a él, no sé si alguien más lo haya dicho, pero él dijo: estamos, antes de tomar las riendas de este país, antes de empezar a gobernar, que reciba yo el gobierno en el mes de diciembre, estamos haciendo todo el diseño, estamos planeando todo lo que vamos a hacer en todas las áreas, tanto económicas como de turismo, etcétera. Porque dijo, porque cuando tú ya tienes esto hecho, ya todo planeado, ya tienes la mitad ganada, ya nada más vas por la otra mitad de hacerlo. ¿Estás entendiendo? Entonces, eso es real. Cuando tú tienes en tu pensamiento esos deseos, esos planes, aquí ya los tienes aquí, ya los creaste, ya nada más viene la materialización. Y la materialización se logra cuando el Señor ve el corazón, los deseos, que es una materia limpia. Raba Kataruma Satai Kariba Satala Eli Bakarra Muri Satarama Satai. Yo miro, dice el Eterno, la materia que está en tu corazón, los deseos que están en tu corazón, para materializarlos. Es una masa informe lo que tienes en tu mente todavía. Aún no le ha dado forma, pero ya pensaste qué vas a hacer con esa masa. ¿Me explico?
Y esa sustancia, esa masa, esa materia, hablando en sentido espiritual, es para el eterno. Es el deseo de tu corazón, el anhelo ferviente verdaderamente, y lo que vas a hacer con lo que Él te dé. Y Yahweh ya sabe lo que va a hacer con esa materia. ¿Qué va a hacer? Lo que tú piensas en tu corazón. Él ya lo creó. Cuando tú estás orando verdaderamente y Él ve el corazón que es sincero, Él ya creó esa cosa. Él ya creó ese negocio, esa empresa, eso que vas a hacer. Ya lo creó, ya está creado. Porque la oración no es nada más para ir a orar y ya, es para crear cosas. Yahweh pensó, Yahweh habló, Yahweh dijo, amén. Y fue hecho. ¿Cómo es eso entonces? No nada más lo pensó y lo deseó. Él dijo. ¿Qué hizo? Dijo. Tú tienes que decirlo, hablar con Él. ¿Estás entendiendo? Señor, este es el deseo de mi corazón. Si está mal mi deseo, purifícalo, pero lo quiero hacer para la gloria de tu nombre. Quiero ser de bendición, quiero ser bendecido para ser de bendición. Amén. Mira, Señor, aquí te traigo esta materia. Mira mi corazón, si te sirve, úsala. Pero quiero que sea una materia limpia, un deseo limpio, puro. Y cuando el Señor ve eso, tú estás orando, pero tú dices, a ver cuándo lo puedo lograr. Pero el Señor dice, ya está hecho. Cuando tú estás hablando, Él está haciendo. Voy a hablar en sentido espiritual, no crea que es. Tú dices, voy a poner un carrito de hot dogs, un carrito de tacos de cecina, un carrito de tacos de otro tipo, ¿ok? Para empezar a emprender un negocio. Tú estás orando, pero no estás orando, estás creando si es con fe verdadera y con deseo verdadero. Y Él ya tiene el puesto que vas a poner, ya lo hizo. ¿Me estás entendiendo? Ya lo creaste, porque al estar tú hablando con Él, el Señor está, por así decirlo, moldeando esa materia para darle ya la forma que tú quieres. Y entonces, cuando ya conocemos esto y conocemos que Él es un Elohim todopoderoso, ya no nos quedamos en una cosita pequeñita. A lo mejor empezamos de abajo, pero esa cosa va para grande. ¿Me está entendiendo? A lo mejor los atletas empiezan corriendo apenas, pero en su mente aquí ya trae que Él va a llegar en primer lugar a la meta. Amén. El que empezó vendiendo 2, 3 frutas ahí en un cajoncito y sentado en una sillita y no está viendo nada más eso y se conforma, ¿me entienden? Eso es lo que no quiere el Señor, porque el Señor no tiene límite. Y esa persona ya está viendo, voy a tener esta, pero voy a crecer, va a crecer más este puesto. ¿Me explico? Y sigue, y este puesto ya creció y estás viendo lo que sigue y estás viendo la empresa. Amén. Pero tienes que hacerlo, no nada más basta con el deseo. Fue lo que hizo Yahweh. Y tú tienes que hablarlo. Dice la palabra, y dijo Elohim, y así fue. ¿Qué tienes que hacer tú? Estás en su imagen y semejanza, ¿qué tienes que hacer tú? Si tú lo dices y lo hablas, ¿qué va a hacer? Así fue. Y dijo Elohim, sea la luz. Y no hubo luz. Se cumplió porque Él tenía unos deseos de que hubiera luz. ¿Me explico? ¿Y fue o no fue? Fue. ¿Por qué? Porque la luz es buena. Porque dice, al último, cuando termina de crear todo, dice, y vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando el Señor ve que tus deseos son buenos para bendecir, eres una vasija que recibe la bendición, entonces ya tú no vas a ir a pedir nada más, sino que tú vas a crear cosas con la oración.
Wow, qué tremendo, ¿verdad? Así como les dije que se crea esta tacita, pero para esta taza estuvo involucrado el pensamiento, para crear esta taza. Estuvo involucrado el deseo de alguien que dijo: voy a hacer una empresa de tazas, de vasos, de cosas para los hogares. Pero no solamente lo pensó, sino que lo puso por obra. ¿Está recibiendo la revelación? ¿Pero para qué es? Para ponerlo por obra. Porque el Señor no quiere que te quedes ahí. El Señor no tiene límites. ¿Estamos hechos a su imagen o no? Amén. Empezamos a ser a su imagen. La habíamos perdido, pero ahí vamos siendo a su imagen y semejanza. Y debemos nosotros de procurar ser a la imagen y semejanza del Señor. ¿El Señor es victorioso o es derrotado? Victorioso. Nunca nadie lo puede derrotar, ¿o sí? Aquí no te va a derrotar las circunstancias. Mucha gente con un pequeño fracasito ya dice: no, ya no. No se puede, no hay dinero. No, pues a ver qué me cae. Esa no es la actitud, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud? Piensas, deseas aquello con todo tu corazón y lo pones por obra. Ve y habla con el Eterno, pero después de que salgas de ahí, aquello que le derramaste de tu corazón al Señor, lo que tú quieres, el deseo y el anhelo de tu corazón, Él dice que lo va a cumplir, y entonces te vas a sentir satisfecho y gozoso cuando veas cumplido ese anhelo de tu corazón. ¿O no? El Señor tuvo ese anhelo que le sirviera desde un principio el ser humano, ¿sí o no? Pero a poco ya se sintió derrotado y fracasado y dijo: no, pues ya pecaron, ya para qué los quiero, mejor que se pierdan. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo el Señor? Vino en carne propia y venció al diablo, venció al pecado, venció a la maldad, no se dio por derrotado. ¿Me entienden? Pero porque había un vivo celo, dijo: yo dije que quiero tener hijos y los voy a tener. Tú dices: no quiero ser tu hijo, no quiero ser tu hija, mejor no te sigo, mejor me voy. Que eres mi hijo y mi hija y te hago volver. Y me vas a servir. No, pero que no. Ya dije. Así es el Eterno. Cuando te aman, te aman. Conoce que estás equivocado y que es tu corazón equivocado, que no quieres tú pecar, que no quieres desviarte, que fue una equivocación, un error. ¿Me estás entendiendo? Y Él te hace volver porque te hace volver. Como Jeremías: ya no voy a hablar más de ti, ya no voy a hablar más de ti, ya la gente no me hace caso, decía el profeta. No, hombre, mira cómo son, yo les hablo y hacen lo contrario. Y dije, ya no les voy a hablar porque no sirve de nada. Dice, pero sentí un vivo celo, sentí un fuego, dice, aquí en mi corazón, que otra vez ahí estoy. ¿Qué era eso? No era que él quería hacer malo ni hacerle daño a la gente ni olvidarse de ellos. Eran sus emociones. ¿Me explico? Del profeta. Pero en su corazón él amaba a la gente. Amaba a Elohim, quería servirlo. Y ese era el fuego que estaba. Si no, el Señor quita ese fuego y se acabó. Pero por eso estamos aquí. Porque hay ese fuego en nuestro corazón. Y sabemos que Él es bueno. Todos sabemos que la esencia de Él es bueno. Hasta los malhechores. Cuando viene una cosa dicen: ay, Diosito. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Muchos son ignorantes, otros ya no quieren saber nada, pero voluntariamente, pero hay unos que son ignorantes, hermano, aunque los veas todos de lo peor, y que dices: pues mejor vamos a poner la pena de muerte para que lo maten. Pero ¿sabes qué? Muchos están ignorantes y muchos han cambiado de ser viles asesinos, se han convertido al Eterno porque estaban engañados por un demonio. Pero hay otros que voluntariamente se ponen de acuerdo con la carne y con el demonio, sabiendo que el Señor quiere
levantarlos y perdonarlos. Si no quieren, bueno, eso ya es decisión de ellos. Entonces, ¿qué deseo te mueve a ti? ¿El bien o el mal? El bien. Ahí está la clave. Si quieres para el bien, para hacerte bendición, el Señor te va a bendecir en cualquier área de tu vida. Si quieres sanarte, te quieres sanar para ir a predicar la palabra, para ir a sanar, a ayudar a otros, llevarles el consuelo. Amén. Ir a visitarlos, a los enfermos. Me gozo con un joven que me mandó el Señor a decirle que lo iba a sanar rápido, después de haber estado muy enfermo, que se le cayó encima un techo de una casa, una parte, le quebró la columna, le quebró ¿cómo se llama? La pelvis, le tronó. Le daban no sé cuántos meses para que se levantara. Ya fui, lo vi, le hablé la palabra, recibió al Señor, lo oré por él. Y ahorita ya anda con el andador y ya anda manejando. Fue rápido, pero el Señor me habló en un sueño y lo vi yo a él ya levantado, rápido. Y fui y le dije: mira, el Señor ya te sanó, te va a levantar, pero tienes que buscar al Señor. Porque, hermanos, Yeshua le dijo al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? Le dijo: ya te sané, vete, ya no hagas pecado, sigue al Eterno, no sea que te venga alguna cosa peor. Yeshua advierte, ¿verdad? Yeshua es amoroso y todo, nos ayuda, pero él advierte. Mira, ya te habló, mira, ya ven, vuelve, pero si no, dice Yeshua, ya no vayas a seguir haciendo pecados, porque le dijo: ve y no peques más, no sea que te vaya a venir una cosa peor. Imagínate de esas cosas que vienen, que puede haber peor de esas cosas, hermano. Pero es bueno el Señor. Por eso ahí podemos ver su bondad. Como con nosotros, hermano, le pasa a uno y le pasa a otro. Y yo tampoco puedo decir: no, es que yo tengo que mantenerme, no descuidarme, mantenerme bajo su cobertura, no confiarme. ¿Me explico? De que no importa, yo creo en el Señor. No, yo tengo que mantenerme con humildad, yo tengo que mantenerme en obediencia, en sujeción al Eterno. Amén. Amén. Para poder mantenerme bajo la cobertura. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso y es bueno. Estamos viendo eso, de que el deseo de Él es que ser bueno con nosotros. Pero nosotros a veces no deseamos ese amor y esa bondad. Es como si no quisiéramos recibirla, nos apartamos. El ser humano se aparta, ¿se ha visto? El Señor le dice: quiero cubrirte, quiero guardarte. El ser humano, estamos mal. A veces no queremos nada con el Eterno. El Eterno nos quiere proteger debajo de sus alas, dice: están seguros, pero nosotros queremos salirnos de ahí. A usted le dice a una persona, le enseña y le predica y no quieren. Y después vienen a algo que Yahweh no lo quiera, pero sucede. Pero nosotros, hermano, el fin de todo esto es que tienes que conocer que el deseo del corazón del Eterno es para ti, para tu familia, el bien, la bondad, el amor, la misericordia, la gracia, todo eso bueno. Quiere que tú y yo lo reflejemos. Amén. Como vasijas llenas de su luz. Amén. Cumplir con lo que dijo Yeshua: ustedes son la luz del mundo. Amén. Porque yo, la luz, he venido a ustedes. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno. A los que le recibieron, ¿qué recibieron? Esa luz, esa presencia, esa luz que es el mismo Yeshua. Les dio poder, potestad, autoridad, quiere decir de ser hechos hijos del Eterno. No van a ser mis hijos, dijo Yahweh, a que voy a tener hijos. Fue el deseo de su corazón. Y el diablo le dijo: no vas a tener hijos, mira, te los voy a quebrar, te los voy a engañar, los voy a destruir para que no sean tus hijos.
Y Yahweh dijo, que voy a tener hijos. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿Cuántos saben que tú creas hijos? Eres co-creador con el Señor. ¿Pero dónde empezó un hijo? ¿Dónde empezó ese hijo? Y Él ve ese deseo de tu corazón. ¿Para qué quieres un hijo? Dice el Señor que hay hijos para maldición. Dice la palabra hijos para maldición. ¿Para qué quieres ese hijo? ¿Qué hizo Ana? Dijo, si me das un hijo, lo voy a llevar a ti, lo voy a entregar a ti, va a ser para la gloria tuya. Amén. Y ese hijo se llamó Samuel, el profeta, casi nada. ¡Qué bendición! ¿Cuál fue el deseo de Ana? Quería tener un hijo. Y no le mandó cualquier cosa al Señor. Un profeta. Un profeta que abría el cielo y lo cerraba. Hablaba y tronaba. Le hablaba Samuel le hablaba a Yahweh. Y Yahweh le respondía con truenos y todos se quedaban. Hagan de cuenta que yo me salgo ahorita y le digo, Señor, háblale a tu pueblo. Truena así como cuando un día que tronó aquí, ¿se acuerdan que la gente decía, se va a caer el cielo, ayúdanos, Diosito? Se espantaron. Con los puros truenos se espantaron. Bueno, imagínense. Entonces, ¿será o no será bondadoso, amoroso y misericordioso el Señor? ¿Será o no el deseo del corazón del Señor bendecirnos? Entonces, ¿por qué tenemos que estar tristes, angustiados, enojados, amargados, desesperados? No hay razón. No importa la circunstancia que sea, porque no podemos decir, es que estoy triste por esta circunstancia. ¿Me explico? Hay una tristeza normal. No sé, un ser querido que falleció, o no pude cumplir algún sueño, etcétera, ¿verdad? Pero esa tristeza es normal. Pero no vamos a vivir con la tristeza toda la vida, aquí, adentro. ¿Me explico? En nuestro corazón. Porque no hay motivo. Pablo lo sabía muy bien, dijo, si estoy vivo es para el Señor. Y si me muero, pues estoy con Él. O sea, en otras palabras, no tengo por qué estar triste. No tengo por qué estar desesperado ni angustiado. ¿No te alcanza el dinero? Crea dinero. ¿Eres un creador con el Señor o no? ¿Eres co-creador con Él o no? Aleluya. ¿Para qué quieres el dinero? Ahí está la cosa. Para bendecir. ¿Para qué quieres casas y terrenos? Para bendecir. Eso lo entendían muy bien los discípulos de aquel tiempo. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Iban y decían, Señor, Señor, ¿qué? A Pedro y a Pablo, a Juan, a Pedro. Aquí está. ¿Qué es eso? Pues no, hombre, acabo de vender mi casa. Una de las que tenía por ahí. ¿Y eso? Pues para que lo uses para el ministerio y le repartas a la gente pobre. ¡Wow! Se quedaba el Señor. Se quedaban los apóstoles. Verdaderamente los ha tocado el Señor. Dice, y nadie decía ser suyo lo que poseía, sino como hermanos todos convivían. Y los que tenían sus propiedades, los que tenían sus terrenos, los que tenían sus casas, las vendían. No su casa donde vivían, obviamente, aunque hay unos que hacen eso. Pero eso es personal, el Señor lo va a hacer con cada quien. Pero tenían su casa donde vivían, tenían otra cosa, decía el Señor, y ellos dispusieron su corazón. Eso ya es del Señor. ¿Me explico? ¡Pum! Y le llevaban todo. ¿Será fe? ¿Será fe verdadera? ¿Será deseo de corazón verdadero para bendecir al pueblo o no? Sí, ahí se demuestra, porque a la gente lo que más le duele, hermano, es el dinero.
¿Sabe qué le duele? Mire, el codo. Son de aquí de Monterrey, dice. Aquí en Monterrey, ¿por qué le dicen codos a los de Monterrey? ¿Por qué se les quedó eso de codos? Porque cuando los ganaderos iban a vender a otro lado sus ganados, llevaban colgando una bolsita aquí, donde se echaban las monedas en aquello, sí, se echaban las monedas aquí, y abajo del codo aquí las aprisionaban, y aquí las traían. Y entonces cuando llegaba un ladrón y los iba a atacar, para robarlos, les decían, suelta el codo. Esto es real, y levantaban el codo para sacarle, se las metían por adentro, así la llevaban aquí aprisionada. Ajá. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra, dijo el apóstol, sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar. ¿Realmente sabemos para qué vivimos? ¿Realmente sabemos cuál es la bondad del Señor? Él quiere darnos todo para que lo disfrutemos. Él no es egoísta. Él quiere darte para que disfrutes. ¿Tú crees que no quiere que disfrutes de una casa propia? Digo, ¿crees que no quiere el Señor? Pero muchas veces tu mirada es no. Yo no puedo tener eso. ¿Me explico? La viuda pobre vio más allá. O sea, que hay gente que tiene hermanos, cada cabeza es un mundo y cada corazón es un mundo. La viuda pobre que no tenía más que 2 dracmas para comer ese día. Y yo creo lo siguiente: Yeshua mismo da testimonio que echó las 2 dracmas. Dijo Yeshua, es todo lo que tenía para su sustento, y lo echó. O sea, ¿qué corazón lo echó para el reino? Lo echó para el sostenimiento del ministerio del templo. Hay gente que da más allá de sus fuerzas. ¿Y por qué? Porque es gente que ha entendido, hermanos, lo que dijo el Señor. Nosotros no estamos atados a las cosas terrenales. Cuando estás atado a las cosas terrenales no te puedes separar de ellas. ¿Qué dijo Yeshua, hermanos? Donde esté vuestro tesoro, fuerte, ahí estará su corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y estos hermanos no, los de ahí en la palabra, dice, iban y vendían sus casas, sus terrenos, y los ponían a los pies de los apóstoles. Qué tremendo. Dice, y los apóstoles hacían, o sea, lo que se necesitara ahí. Si había gente necesitada, la ayudaban. Cuando empecemos a pensar así, hermanos, empieza la bendición abundante. No te da límite, te voy a decir, no te da límite. No puedes tú apantallar al Señor. No puedes sobrepasarlo, ¿me entiendes? Si tú le das 20, Él te da 50. Si tú le das 50, Él te da 100. No lo vas a sobrepasar nunca. Si a los que no tienen les dan, sin que ellos le den, por pura misericordia. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Primero tienes que tener un deseo, pero que sea ferviente. Y cuando tienes ese deseo, te vas a abocar sobre ese deseo. Te vas a enfocar sobre ello y con todo tu corazón vas a trabajar en ello. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué te está motivando? ¿Qué te está motivando en tu corazón? El deseo de ser una bendición y de bendecir. Esos son motivos puros del corazón. Por eso siempre yo les digo que lo que cuenta es la intención del corazón. Y cuando ya tienes esos deseos, hay que cumplirlo. El trabajo duro en ello, ¿me entienden? Es lo que necesita. Tú ya lo pensaste, ya lo realizaste. Ahora, ¿cómo lo voy a conseguir esto? Voy a esforzarme, voy a hacer esto. Voy a conseguir una mesa, voy a conseguir unas sillas. ¿Me entienden?
para que venga la bendición. El profeta le dijo a la mujer, ve y consigue vasijas, no pocas. O sea, porque no te viene una bendición como la que tienes en la vasijita, en una vasijita así. ¿Se imaginan ustedes la vasija vertiéndola así y llenando las cubetotas, las vasijas grandes y una vasijita así y le salía y le seguía saliendo el chorro hasta que se llenaba la vasija gigante? Señor no tiene límites. Pero tus deseos y tus anhelos deben de ser firmes. No con apatía, no como, sí, oh, qué bonita enseñanza me da el pastor. Ah, sí, bueno, está bien, ahí nos vemos, pastor, ahí nos vemos, sí, hasta luego. Y ya, se olvidó. ¿Me entienden? Pues así no se consigue, hermano. Tú sales de aquí lleno. Amén. De esa fe, de esa hambre, de ese deseo, si es que te tocó el Señor, si es que verdaderamente te habló el Señor. Digo verdaderamente porque algunos a veces no lo creen, dicen no. Cuando tú crees, pones en acción. Si no creíste, no lo vas a hacer. Aunque digas que sí oíste, que sí viniste, no lo vas a hacer, hermano. ¿Me entiendes? Miren, yo ahorita tengo un trabajo pendiente ahí en la casa que ando haciendo. Muchas veces van a venir circunstancias que se te van a atravesar para que tú no hagas cosas. Pero te voy a decir una cosa, ese trabajo lo termino porque lo termino. Primero Yahweh. ¿Me entienden? Si Elohim quiere. Todo tiene que ser si Él quiere, si no, amén. Amén. Pero ese trabajo, si Yahweh me lo permite, lo termino. Aunque se me han atravesado otras cosas y no he podido continuarlo, lo dejé a medias. Pero no hay que dejar nada a medias. Y a veces veo y falta esto aquí de componer y falta esto de arreglar allá y aquello y esto y lo otro. Muchas cosas. Ajá. Pero no la voy a dejar a medias. Voy a terminar. El verdadero Hijo del Eterno no deja las cosas a medias, no es un mediocre. No se para a la mitad de la carrera. ¿Me está entendiendo? El verdadero Hijo del Eterno llega porque llega a su meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? Ahí está la clave. ¿Estamos entendiendo? Mañana le seguimos. Porque esto está largo, extenso. Mañana vamos a conocer, pero ahora sí vamos a conocer bien a través de imágenes, de dibujos, para que se dé un entendimiento más claro de la creación del Eterno, del deseo de conocer y cómo fue formado todo nuestro universo, cómo nació de él, ¿ok? Pero con imágenes vivas para que ustedes la vean aquí. ¿Sí? Bien, pero hasta aquí creo que, hermanos, estas son revelaciones poderosas. Son cosas sencillas, prácticas y que funcionan. Si no, pregúntale a esos grandes empresarios, a esos que tienen sus negocios, sus negocios, ¿verdad? Lo que han emprendido, si no, pregúntale y verás. ¿Qué hiciste? Lo pensé. Y no conocen al Señor, pero el Señor dijo, estamos hechos toda la humanidad a su imagen y semejanza. Aunque no sean hijos del Eterno que han recibido al Señor, pero nos creó para señorear. Y ese poder está intrínseco en el ser humano de ser creador. Porque tanto los hijos del Señor crean como los hijos que no son del Señor crean, que no han recibido al Señor. Amén. Señor me los bendiga. Allá en las naciones también. Bien, aquí terminamos. Entonces, hermanos, aquí le paramos para no seguir más porque todavía falta otra conclusión más poderosa todavía. ¿Sí? Viene más para alegrarte más tu corazón, para darte más fe, para darte más ánimo, para que recibas más el gozo del Eterno, para que queramos ser a su imagen y llenos
te va a derramar el Señor bendición hasta que sobreabunde. Él lo dijo. ¿Lo crees? Bien, aquí le paramos allá en las naciones. El Señor les bendiga. Hermanos, el Señor ha puesto el deseo en nuestro corazón, y el deseo es un poderoso aliado del ser humano para recibir las bendiciones del Eterno. Pero tiene que ser un deseo ferviente, con un anhelo real, amén, y con un propósito de bendición, de ser de bendición a otros, y de servirle al Señor como a Él le agrada, amén. El Señor les bendiga. Akadosh Baruj Hu sea con todos ustedes. El Santo de Israel les dé esta fe y este deseo en su corazón, para que ustedes, juntamente con nosotros, recibamos esa bondad, esa bendición que viene de lo alto, para ser de bendición a otros. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén y amén.